vamos a seguir hablando de economía, en este caso de producción. Terminó el dólar soja en la jornada de ayer, contábamos, y vamos a hablar con Salvador Vitelli. Grabamos una nota hace un ratito nada más con él, con el economista de Adelia María. Así es. De gran repercusión en las redes, ¿no? Sí, tenés. Tiene gran repercusión con sus trabajos, con sus datos, está muy activo. Bueno, hablamos un ratito sobre el balance de este dólar soja, la última jornada con este salto monumental de liquidaciones de $1.000 millones que le permitió al gobierno redondear los 5.000 millones que buscaba. Y también le preguntamos por esta medida del Banco Central, Así es. que se había conocido hacía minutos nada más. Escuchamos a Salvador Vitelli. Bueno, Salvador, finalmente llegó, empieza a vencer ya el dólar agro 3 o el dólar soja 3 en realidad. Y sobre el final tuvo un movimiento brusco, ¿no? De mucho ingreso, mucha liquidación en la jornada de este miércoles 31, que originalmente era el día de vencimiento. Dio un salto los ingresos y el gobierno logró llegar a su meta de los 5.000 millones de dólares. ¿Por qué se dio esta última jornada tan masiva en ingreso de dólares? Bueno, muchas gracias por la invitación primero y la verdad que con respecto a tu pregunta es difícil diagnosticar qué fue realmente lo que pasó, por lo menos qué hubo allí entre líneas el día último de esta jornada, porque pensemos que el promedio de liquidaciones venía hasta la rueda de ayer en 126 millones de dólares y el miércoles, como último día de dólar agro aplicable a soja, se liquidaron 1.057 millones de dólares, lo cual es un aumento más que considerable. Hay muchas hipótesis con respecto a esto de qué pudo haber pasado, si hubo algún comentario que haya hecho de parte de economía para que se aceleren las liquidaciones y así llegar a la meta. Y también hay comentarios con respecto a una liquidación masiva para luego compensar compras que se vengan en estos meses. Se liquida 300 y luego en estos meses se puede sobrepagar un poco más la soja, ya que sabemos que a valores de 75.000, 80.000 pesos es muy difícil que puedan originar. Así que están entre esas conclusiones. La verdad que el volumen sorprendió a todos y sin dudas que fue lo más llamativo, yo creo, de estos últimos días. Venía subiendo el ritmo de liquidación, pero la verdad que fue completamente anormal lo que pasó, llegando así por lo menos a lo que se pretendía llegar a liquidar, pero, dato no menor, el Banco Central de todo esto solamente pudo retener un 28%, ¿sí? Entonces estamos hablando de que en los porcentajes de retención, es decir, de cuántos dólares le liquidaron a cuántos dólares se quedó, es un número muy bajo, pensando en que en el dólar soja 2 se quedó con un 74% y en el dólar soja 1 con un 65%. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se queda con tan poco ahora? La verdad que lo principal allí es por la fuerte demanda importadora. ¿Qué pasa? El Banco Central termina estando en una encrucijada donde el no brindarle dólares a la importación, que ya de por sí tiene una deuda comercial fenomenal, pero al no brindarle dólares a la exportación, se genera mayor presión cambiaria, se genera mayor hipótesis de devaluación, mayor encarecimiento de las curvas del ROFEX, del dólar futuro. Entonces genera un panorama bastante poco alentador. Y en la medida de que también se los va librando para que no se genere esto, también perjudica fuertemente a las reservas, porque en la medida que no puede ir acumulando, se genera lo que estábamos viendo en términos de reservas netas, que están en negativo y demás. Si uno lo mira luego de este disparo del dólar que hubo a partir de abril, donde el Banco Central comenzó a intervenir en el dólar financiero, uno ve de que estaba comprando de a pequeños pero constantes volúmenes de dólares en el dólar agro, pero perdía reservas. ¿Esto por qué era? Porque por otro lado compraba allí, pero vendía mediante intervención en los mercados financieros para tratar de contener un poco la brecha. Claro. Decías que uno de los motivos del salto de liquidación de este miércoles pudo haber sido algún adelanto de exportaciones futuras de las agroexportadoras. Bueno, es una hipótesis que se está manejando. Sería Ujú. de que se liquidó a 300, aprovechando la ventana de oportunidad que queda, y para luego poder recomprar con esos dólares liquidados a 300 soja que cotiza a un dólar oficial más barato. Pero ¿qué pasa? La soja, medían dólares aplicables a soja, que estaba en 316 dólares según la pizarra que marcó a 95.000 pesos, eso daba hoy una soja de 75.000 al tipo de cambio oficial.
de 316 por el tipo de cambio oficial da una soja de 75.000. A esos valores es muy difícil que vayan a poder originar. Entonces lo que se estaba planteando allí era de una posible de una sobreliquidación para poder luego recomprar soja más cara en dólares, llegando a valores de 80.000, 85.000, sin incurrir en la pérdida, en el quebranto que ocasionaría pagar esos valores de soja cuando el valor teórico de pago está en torno a los $330 por tonelada. Entonces esto da un valor de 80.000, 82.000 pesos, lo cual, bueno, dista bastante del precio que se estaba ofreciendo con el dólar agro, ¿no? Que estaba en 100, 110 llegó a estar, y ahora estos últimos días estaba en 95, 93.000 pesos incluso. Claro, ¿qué pasa hoy y mañana continúa? Porque ahí había como una duda, ¿no? ¿Qué pasaba el 1 y 2 de junio? Bueno, a mi entender, en el 1 y 2 de junio lo que estaba abierto era la posibilidad del ingreso de declaraciones juradas y liquidaciones primarias y secundarias de grano recurrentes a operatorias que se hayan hecho con anterioridad. Es decir, se le da una ventana de oportunidad para que se terminen de documentar y hacer todo el papelerío, hablando burdo, ¿no? Para que se haga eso con respecto a operaciones concertadas hasta el 31/5. Eso es lo que se daba. Pasó algo similar en el dólar soja 2. Hubo algo de confusión en el que el dólar soja aplicable a soja iba a estar todavía para hasta el 2 de junio, lo cual, bueno, en términos de precios eso no fue así, ya que hoy los valores ofrecidos por la exportación decrecieron fuertemente. Entonces eso ya da una confirmación de que en realidad esto se cortó ayer y ahora empezamos otro nuevo, o sea, a barajar y ir de vuelta. Lo que sí sigue vigente es para economías regionales hasta el 31 de agosto, que es un poco lo que vimos hoy, las liquidaciones magras, pero liquidaciones al fin a 300 pesos. ¿Cuál Yes. puede ser la dinámica, Salvador, en el resto del año de acumulación de reservas del Banco Central? ¿Tiene posibilidades en este contexto de robustecer la reserva o va a ser una pelea diaria como la que estamos viendo? Yo creo que va a ir apuntado a la segunda opción que estás comentando, donde las liquidaciones, o por lo menos la experiencia sí nos indica, luego de los tipos de cambios diferenciales, caen abruptamente, y sabemos de que el principal motor, si bien se había incluido economías regionales, el principal motor de estas liquidaciones era soja y ahora se terminó. Entonces vamos camino hacia una reducción notoria de liquidaciones. Entonces el principal oferente de divisas se quita del mercado, porque en definitiva, si estuvieron liquidando a 300 pesos, ahora a 240 carece de sentido. Por ende, ese oferente no va a estar. Probablemente veamos un banco central con fuerte demanda importadora y que por estacionalidad estos meses saben ser complicados, y al mismo tiempo con el maíz, de que ahora entra la cosecha del maíz tardío, del maíz de segunda, que va a ser difícil que también se liquide, porque también hay rumores y especulación sobre un dólar maíz, que así se dé o no, juegan las expectativas de liquidación, porque en definitiva genera ruido en el mercado y hace de freno hacia las posibles liquidaciones que podría haber. A eso hay que sumarle tiempo electoral que siempre generalmente hace que las liquidaciones sean menores, ¿no? Todo el mundo espera a ver qué pasa con el nuevo gobierno cuando hay elecciones. Sí, sin duda, es un año complejo, la verdad, para estar analizándolo, y lo cierto es que en la incertidumbre electoral, la disparada del dólar y demás, esos factores ralentizan de cierta manera lo que se pueda llegar a liquidar, así que no veo un panorama fácil para el Banco Central en términos de acumulación de reservas. Ujú. Bueno, aprovechamos y vinculamos una cosa con la otra, ¿no? Las reservas y la política. Bueno, se conoció hoy una nueva medida que tiene que ver con una vuelta más de cepo, esta vez alcanzando a las provincias. ¿Cómo viste esa medida y si nos podés explicar de qué se trata? Así es, hoy se publicó, bueno, ya un comunicado del Banco Central. Se estaba hablando ayer con rumores y hoy se terminó de confirmar, donde el Banco Central básicamente le propone a las provincias que planteen un programa de pago donde un 60% lo tengan que refinanciar, o bien implícitamente consigan los dólares por otro lado, llámese dólar financiero, y otro 40% que se lo proveería el Banco Central. Esto en simples palabras, ¿qué significa? Que un 40% se lo va a otorgar el Banco Central, dólar oficial, y el otro 60% o lo tienen que refinanciar, o bien lo tienen que salir a comprar esos dólares en el mercado financiero, que sabemos que vale el doble básicamente que el dólar oficial. Así que es una situación bastante peculiar, bastante preocupante, en la cual nos estamos adentrando. Esto ya existía para lo que era el sector privado, todas las obligaciones negociables corporativas y demás
ya estaba vigente de 2021 y ahora se aplica a provincias, básicamente, lo cual no deja de enviar la señal de que la situación de divisas y reservas va a ser escasa, va a ser preocupante y ya se están tomando medidas con respecto a eso mediante más cepo, en este caso las afectadas son las provincias, de las cuales Córdoba ya anunció de que presentaría un recurso de amparo frente a esta resolución del Banco Central. ¿Lo Córdoba complica mucho sería, sí. en términos de vencimiento, Salvador? ¿Lo complica mucho? En términos de vencimientos no son, la verdad, volúmenes muy abultados, pero estamos en una situación crítica donde cada dólar cuenta. O sea, si uno mira en términos de obligaciones provinciales que vencían ahora en junio, el monto era de aproximadamente unos 230 millones entre las provincias que tienen emitidos vencimientos ahora. El problema allí es que, como te comento, cada dólar hoy cuenta y si bien no es un monto extremadamente abultado, por ejemplo, en este mes de junio, sin dudas que lo vale y terminan emitiendo este tipo de comunicados para que solamente les brinden un 40% y el 60% lo vayan a buscar o a mercado o lo intenten refinanciar a 2 años. De ese volumen que mencionabas de junio y de acá incluso hasta fin de año, la más afectada sería Córdoba, ¿no? Porque es la que más compromisos asumidos tiene. Es una de las más afectadas junto con Buenos Aires. Córdoba, según los números, tendría vencimientos por unos 145 millones de dólares ahora en junio. Así que bueno, también es entendible que fue una de las primeras en presentar un recurso de amparo, y lo cual, bueno, no deja de llamar la atención ya que esta medida estaba vigente de 2021 en las entidades privadas y conocido hoy el decreto básicamente Córdoba presentó el recurso de amparo, lo cual, bueno, es llamativo y de cierta manera muestra esta intención de Córdoba de, aunque sea, apelar a la justicia e intentar de que se le reconozca por los dólares el dólar oficial. Bien. Salvador, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, que anden muy bien. Buenas noches.